Hola, un saludo muy especial en este día de lluvia. Continuando con las clases de las buenas prácticas de manufactura, pero más que todo con el control de calidad en los alimentos, vamos a ver el segundo tema principal, o digamos la segunda clave para el control de la calidad en los alimentos, que son los procedimientos operativos estandarizados de sanitización. En el contexto del control de los alimentos, los POEs favorecen el saneamiento de las instalaciones, las maquinarias, los equipos y los utensilios de los establecimientos alimentarios para poder proceder al siguiente paso del control de la calidad para seguir un estándar más adecuado, que sería el diseño del hazard. Pero por el momento nuestro estudio se va a centrar en los procedimientos operativos estandarizados de sanitización. ¿Qué son los POEs? Como lo he repetido al inicio del video, las siglas POE significa procedimientos estandarizados de saneamiento. Esto se refiere a las tareas específicas relacionadas con la limpieza y desinfección que deben realizarse en los establecimientos que manipulan alimentos para tener un apto consumo del producto para el consumo humano. Pero, ¿qué es específicamente los POEs? Son procedimientos escritos que describen y explican cómo realizar las tareas de limpieza y desinfección de la mejor manera posible antes y durante la elaboración de los alimentos. Se recuerdan que en la clase anterior lo primordial fue el diseño del programa de limpieza y desinfección, pues en ese momento estábamos diseñando la primera fase de estos procedimientos, estandarizar cada uno de los procesos de limpieza. ¿Por qué razón? Porque estos procedimientos deben seguir todos los pasos para la limpieza y la desinfección. Recordemos que los pasos para limpiar es la prelimpieza, la limpieza principal, el enjuagado y el secado. Y posteriormente aplicamos lo que es la desinfección utilizando los tres tipos de desinfectantes, que son los aplicados a temperaturas altas, que sería el vapor o el agua caliente, la lejía, que es el más barato pero tiene el problema que es muy corrosivo, y tenemos los desinfectantes bactericidas. Entonces, como lo dije al inicio del video, POES es uno de los tres sistemas de aseguramiento de la calidad sanitaria de la alimentación, junto con las buenas prácticas de manufactura y el hazard, que es el análisis de riesgo de los puntos críticos de control. ¿Qué significa esto? Que para poder ver POES y hazard, primero hay que ver buenas prácticas de manufactura. Y eso es lo que hemos estado viendo durante el desarrollo de todo el ciclo, las buenas prácticas de manufactura. Como lo dije en un momento determinado de la clase, las buenas prácticas de manufactura son la base principal para el control de la calidad en la inocuidad de los alimentos. Entonces, esto nos va a ayudar a mejorar cualquier problema que debe pasar si no llevamos el control de los alimentos. Entonces, estos tres elementos nos ayudan a garantizar el control de la calidad de los alimentos. Ahora, ¿qué preguntas debemos realizar al elaborar un POES? Si ustedes observan en el diagrama, el plan de saneamiento y desinfección tiene estas preguntas: ¿quién es? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Y quién? Esto significa en lo que son las ruedas que tenemos en medio, ahí están lo que significa cada una de las preguntas. Pero para simplificarlo, lo tenemos en la siguiente primer pregunta: ¿qué es limpiar y desinfectar? Bueno, eso en la primera clase ya lo observamos, que limpiar es retirar o suspender la suciedad en el agua, y desinfectar es aplicar
cualquier elemento que sanitice la superficie y que la libre de las bacterias y los microbios. Siguiente pregunta: ¿cómo limpiar y desinfectar? Esto lo podemos responder muy claramente con el programa de limpieza y desinfección que anteriormente se ha diseñado. ¿Cuándo limpiar y cuándo desinfectar? Eso va a depender de las tareas de limpieza, de los procedimientos, de las elaboraciones, de las necesidades de limpieza. Como por ejemplo, si es una mesa de trabajo donde se está manipulando carne, se debe considerar la limpieza en cada momento que se esté utilizando carne y que haya un cambio de alimentos para evitar la contaminación cruzada. Ahora, ¿cómo desinfectar? Siempre teniendo el sumo cuidado, como lo dije en la clase anterior, que no podemos desinfectar si no está limpio. Esta es una muy buena pregunta. ¿Quién limpia y quién desinfecta? Bueno, el encargado del área, el encargado de utilizar los utensilios, ese es el responsable. Por eso en los formatos POES debe colocarse el nombre de la persona responsable de los utensilios, de los equipos, de la maquinaria que se va a limpiar y desinfectar. Vamos a la siguiente pregunta, que es ¿cómo limpiar y cómo desinfectar? Pues creo que nos topamos con la misma pregunta al inicio, pero esto lo que nos ayuda es a contrarrestar cualquier error que podamos tener en el proceso de limpieza y desinfección. ¿Con qué limpiar y con qué desinfectar? Pues ya conocemos los tipos de detergente, los tipos de desinfectante, en qué momento debemos utilizarlos. Por ejemplo, recordemos que los detergentes ligeramente alcalinos se utilizan para la limpieza de las superficies como pisos, paredes y algunos utensilios. Hablábamos que en ese momento que el detergente más común en esta categoría son los detergentes en polvo. Luego veíamos la siguiente clasificación, que eran los detergentes altamente alcalinos, que estos son para la limpieza de los trastes, de la loza, de la cubertería, y que ayudan a desengrasar todo este tipo de trastes. Luego veíamos los detergentes neutros, que estos son propios para nosotros los seres humanos, específicamente para el manipulador, que es el que debe manejar una limpieza siempre en sus manos, ya que es el vehículo de las contaminaciones, y que si no mantiene la constante limpieza de las manos, puede atentar contra la inocuidad de los alimentos. Y veíamos las dos últimas clasificaciones, que eran los detergentes ácidos, que eran los apropiados para la limpieza de las diferentes maquinarias, de los equipos, que eso nos ayudan a retirar la grasa que puede quedar incrustada. Y por último, el más fuerte, que es el agente abrasivo, que nos ayuda en aquellas situaciones muy fuertes de grasa. Bien, ¿cuál es la diferencia entre limpieza, desinfección y saneamiento? Son tres procesos diferentes. No cabe duda de que esto nos ayuda a mantener la inocuidad de los alimentos, ya sea en los utensilios, en las maquinarias, en los equipos y aún en el mismo manipulador de los alimentos. Entonces, como podemos observar en la imagen, en ese momento se están lavando unos pimientos y observamos la forma en que están colocados, pero bueno, esa es una imagen gráfica. ¿Qué es la limpieza? Ya lo vimos en la clase anterior. Este es otro concepto diferente al que veíamos. Es la eliminación gruesa de la suciedad, tierra, restos de alimentos, polvo u otras materias objetables. Puede realizarse mediante raspado, frotado, barrido o preenjuagado de superficies y con la aplicación de detergente para desprender la suciedad. Mire qué interesante este concepto en comparación con el que tenemos. Aquí es más general, habla de diferentes aspectos, pero que el que más nos interesa a nosotros es el que mantenga la inocuidad de los alimentos. Dice que es un proceso en que la suciedad se disuelve o se suspende, generalmente en agua ayudada de detergentes.
Aquí estamos confirmando el concepto que veíamos en la clase anterior. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la limpieza? Como primer objetivo, cumplir las exigencias estéticas. Qué bueno es entrar a un restaurante o un establecimiento alimentario y observar toda esa asepsia que observamos en las instalaciones, en las mesas, en las sillas, en los utensilios, en las cámaras, en todo lo que el restaurante o el establecimiento posee. Es, aparte de guardar la inocuidad de los alimentos, ayuda a la estética del establecimiento. El siguiente objetivo es restablecer el normal funcionamiento de las instalaciones y utensilios tras su actividad. Bueno, recuerden que en todo establecimiento alimentario, si la cocina se encuentra limpia, se debe dejar limpia. Y eso ayuda a garantizar la inocuidad, pero también a facilitar el funcionamiento de las instalaciones. El siguiente objetivo, y que es muy importante para de manera financiera, proteger o prolongar la vida útil de las instalaciones y los utensilios. Si los utensilios, si las maquinarias, si los equipos y si la misma instalación no se limpia, su vida útil va a tener un peligro muy grande. Y recuérdense que en estos tiempos de austeridad económica, esto ayuda bastante a la economía del establecimiento, pues prolonga la vida de estos elementos. Asegura la calidad óptima de los alimentos frente a influencias químicas. Bueno, recuérdense que uno de los peligros más latentes que puede existir durante la limpieza, que es algo contradictorio, pero puede pasar, es la contaminación química. Y algo muy importante, no perjudicar los procesos de cocción. Y aún en pastelería es muy común que a veces las mezclas se arruinan porque los equipos están sucios y esa suciedad no permite que se desarrolle bien el proceso que se está elaborando, específicamente cuando se hacen batidos con huevo y que se está elaborando un pastel. En la cocción pues no perjudica, porque si los utensilios están limpios, pues no hay problema de una contaminación o un mal sabor en los alimentos. Garantiza la integridad del producto que contacte con esta superficie. Muy importante esto, porque si ponemos alimentos en elementos sucios, entonces estamos provocando una contaminación. ¿Qué son los grados de limpieza? Los grados de limpieza nos determinan qué tan limpio está una superficie. El primer grado de limpieza, que es el que comúnmente nosotros decimos que limpio está, es el visualmente limpio. Significa que toda la suciedad visible ha sido removida, pero aunque no se observe suciedad, es posible que la haya. Por ejemplo, una fina película de grasa o incrustaciones que permiten el crecimiento de microorganismos. Casi siempre, cuando no hay una aplicación, como en esta imagen que observamos, cuando no se aplica un detergente o no se limpia bien la superficie, con solo pasar el trapo decimos, ya está limpio. Pero eso es un grado de limpieza no muy seguro, porque aunque la superficie se vea limpia, pero si hay algún elemento que favorezca la suciedad, va a facilitar también el crecimiento de los microorganismos. Químicamente limpio, cuando las finas películas de grasa o incrustaciones o cualquier tipo de suciedad fueron removidas con el detergente. Y ahí podemos observar en la imagen, en una trampa de grasa, donde de una cocina, cuando se está haciendo limpieza después de haber terminado las actividades, pues hasta que no hacemos una limpieza con los químicos adecuados y un respectivo enjuagado, secado, desinfectado, eso nos da un grado de limpieza bueno, magnífico y óptimo para lo que estamos limpiando.
Ahora, ¿por qué limpiamos? Para alcanzar los niveles de higiene, inocuidad y seguridad de los alimentos. Que quede claro todo lo que estamos viendo, y si ustedes se fijan que lo más importante en un restaurante, hay quien lo ve desde el punto de vista financiero. No, lo más importante de un establecimiento es este objetivo primordial o esta misión primordial: alcanzar esos niveles de higiene, inocuidad y seguridad en los alimentos, porque no queremos que nuestros comensales se enfermen, no queremos que nuestros comensales la pasen mal. Entonces, por esa razón tenemos que limpiar, para mantener los equipos y utensilios en buenas condiciones y evitar que sean objetos de contaminación. Aparte de alargar su vida útil, pues nos ayudan a que no transmitan contaminaciones y no sean fuente de contaminación para los alimentos, para asegurar que los ambientes de trabajo no sean causantes de contaminación hacia el producto. Muy importante esto, que los establecimientos siempre deben mantenerse limpios para que estos no causen contaminación en el momento de la comida, en el momento de cocinar, porque lógicamente si hay suciedad en las instalaciones van a contaminar los alimentos. Los métodos de limpieza. En este momento vamos a ver el primer método, que se llama manual con cepillo. Se desmontan los equipos y se limpia pieza por pieza. La eficacia depende sobre todo de la meticulosidad del operario para el trabajo. Tal vez es un poco tedioso este método, pero es el más esencial. Siempre los elementos, cuando se van a limpiar, hay que desmontarlo, y eso es lo que a veces da un poco de pereza, pero es parte de nuestro trabajo. Que saber desmontar una cocina, saber desmontar una refrigeradora. Cuando hablo de desmontar, estoy hablando de los donde ocupamos para limpiar los alimentos. No es que, por ejemplo, una refrigeradora la vamos a desmontar y hasta el motor la vamos a quitar. No, estamos hablando de saber desmontar los equipos donde nosotros manipulamos los alimentos, y eso es muy esencial para la limpieza. La limpieza in situ, que significa en el sitio, está utilizada para la limpieza de tuberías en circuito cerrado. En este caso yo le podría decir que casi todas aquellas, estamos hablando de las maquinarias que no se pueden mover. Esas maquinarias se tienen que lavar en situ, porque lógicamente no se pueden mover. La limpieza con alta presión. Bueno, esta es la que aplicamos con lo que es el vapor. Se utiliza para remover suciedad pegada en las hendiduras de los equipos. Si no se tiene cuidado en su aplicación, se formará aerosoles en el aire y desgaste los equipos de producción. Y por último, la limpieza a base de espuma, que es cuando se aplica detergente en forma de espuma. Estos métodos son un tanto diferentes a los que tradicionalmente conocemos, pero ayudan al control de la calidad en la limpieza de las instalaciones. Hoy vamos al tema con mayor importancia también, y los dos temas juntos hacen lo que es la sanitización. Si hemos observado, hay mucha información sobre la limpieza. Entonces, limpieza solo es retirar la suciedad suspendida en agua por medio de los detergentes. Hoy vamos con la desinfección. Es la reducción de microorganismos a nivel que no dé lugar a contaminación de los alimentos, que se elaboran mediante agentes químicos o métodos físicos adecuados. Es la eliminación de determinados microorganismos nocivos mediante la actuación sobre su estructura y metabolismo para impedir su transmisión. La destrucción de estos microorganismos no implica la espora bacteriana. Recuérdense que cuando vimos el tema de contaminación alimentaria, las bacterias generan esporas. No significa que al desinfectar las vamos a erradicar, pero la lucha es lo importante. Mediante la desinfección no se destruyen necesariamente todos los microorganismos, pero se reduce su número a un nivel aceptable, que no resulte nocivo para la salud,
ni perjudique la calidad de los alimentos perecederos. Para realizar una buena limpieza y desinfección se debe realizar la limpieza siempre en mojado, especialmente no se debe barrer el suelo en seco. Limpiar diariamente suelos, paredes y superficies de trabajo. Que esto no nos canse en las cocinas de los establecimientos, porque esto garantiza, siempre sigo recalcando, y aunque parezca un clavo que estoy golpeando con un martillo, esto es importante para los establecimientos. Desmontar, limpiar y desinfectar la maquinaria después de cada uso. Limpiar diariamente la maquinaria de gran tamaño, freidoras, hornos y una vez a la semana muy a fondo. Utilizar agua potable caliente en la medida de lo posible. Eliminar restos groseros. Miren qué importante esto. Recuérdense que en los restaurantes, y si no hay colaboración por parte del servicio, la gente siempre deja residuos en las vajillas, en las cuberterías, en la cristalería. Por lo tanto, antes de limpiar, hay que eliminar estos restos de los platos, de las cocinas. Hay que eliminar toda aquella grasa que se puede quitar antes de empezar el proceso de limpieza. En los pisos, barrer bien. Todo eso es bien importante en el proceso de la prelimpieza. Guardar los productos de limpieza en sus envases originales para evitar confusiones y separarlos de los alimentos. Ok, diferencias entre limpieza y desinfección. Pues ya estamos claros que la limpieza retira y la desinfección garantiza la limpieza a partir de los desinfectantes. ¿Pero qué es saneamiento o sanitización? Conjunto de técnicas y elementos destinados a fomentar las condiciones higiénicas en un establecimiento. La inclusión en la definición de la palabra higiénica exige requisitos superiores a los que habitualmente corresponden a la desinfección. Entonces queda claro, todas las técnicas que utilizamos para limpiar y para desinfectar son las que conforman la sanitización. Procedimiento de limpieza y desinfección que se ejecutará antes, durante y después de la elaboración. Frecuencia de ejecución y verificación de los responsables de las tareas. Pues verificar cada cuánto se hace la limpieza y quiénes son los responsables. La vigilancia periódica, esto es muy importante y esto lo vamos a ver en el hazard. Esa vigilancia periódica de estos procesos de limpieza. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que semanalmente hagamos el proceso de la trazabilidad para verificar en qué momento hay un punto de control crítico. Evaluación continua de la eficacia de los POEs y sus procedimientos para asegurar la prevención de todo tipo de contaminación. Ejecución de medidas correctivas cuando se verifica que los procedimientos no logran prevenir la contaminación. Asegurarse que nada quede afuera del POE. Muy importante, todo se debe tomar en cuenta. Con este paso se logra identificar qué limpiar y qué desinfectar. Determinar con qué frecuencia se limpiará y se desinfectará. Esto sería cuándo limpiar, cuándo desinfectar. Definir cómo limpiar y desinfectar. Para esto deben describirse todas las acciones a seguir para lograr la limpieza y desinfección correcta, incluso en el caso de los equipos, cómo se deben desarmar para limpiar y desinfectar. Elegir cuidadosamente los detergentes y desinfectantes más apropiados a utilizar y especificar muy claramente según sus condiciones de uso. También deben considerarse las características de los cepillos o equipos automáticos. Este paso permite con qué limpiar y con qué desinfectar. Y por último, el operador a cargo de la tarea tiene que conocer previamente todo lo necesario para realizar el POES. Entonces queda muy claro que todo debe estar
dentro del plan, todo debe estar estandarizado y todo debe estar a cargo de personas responsables de cumplir con estas tareas. Vamos al último tema, que sería el manejo de desechos, disposición y almacenamiento de desperdicios y basuras. El primer paso para el manejo de los desechos es identificar. Desde hace muchos años viene el hecho del reciclaje y observamos tres tipos de botes donde colocar la basura. Específicamente los materiales reciclables, los no reciclables y la materia orgánica. Esto es muy importante para el manejo en un restaurante de los desechos. ¿Por qué razón? Todo aquello que ya no se ocupó o que sobró y se contaminó del proceso de la elaboración de los alimentos es un desecho. Por lo tanto, hay que manejarlos para que no contaminen los alimentos elaborados. Por lo tanto, en el caso de los desechos sólidos, manejamos tres tipos de desechos. Manejamos los materiales reciclables, los materiales no reciclables y la materia orgánica. La materia orgánica es muy importante que se le dé el tratamiento más delicado, porque deben estar alejados de las zonas de producción. Y si están cerca de la zona de producción, porque el manipulador está ocupando un recipiente para la basura mientras está manipulando los alimentos, pues debe conservarse en buen estado, tapado y con su bolsa limpia respectivamente. Bueno, y ahí tenemos la clasificación como segundo paso del plan de saneamiento para el manejo de los residuos sólidos. Clasificarlos en las tres formas que ya hemos hablado. Y por último, la disposición temporal. ¿Qué es la disposición temporal? Es donde tenemos todos los desechos antes de que sea la disposición final, que en nuestro caso, especialmente en la ciudad, cuando pasa el camión de la basura y se lleva los desechos. Entonces, todos los establecimientos, por norma, que eso va a ser la próxima clase, las normas que controlan estos manejos, debe estar retirado de las áreas de producción para que estén a disposición, valga la redundancia, de la disposición final, donde los camiones de basura pasan a recolectarla y retirarla inmediatamente del establecimiento. ¿Qué deben contener los POEs? Muy importante, recuérdense que en estos temas la finalidad es diseñar un formato POES que controle los procedimientos estandarizados de sanitización. Entonces, ¿qué deben contener? Primero, como ya lo hemos venido diciendo, una persona responsable. Segundo, la frecuencia de ejecución de las actividades, cada cuánto se debe limpiar, cada cuánto se debe desinfectar. Procedimientos específicos, qué tipo de acción es la que se está especificando, qué procedimiento de lo que ya tenemos en el programa de limpieza y que se va a controlar. ¿Cuál es la diferencia entre el programa de limpieza y el formato POE? Que el programa de limpieza ya estandarizó los procesos y el POES controla periódicamente, por no decirlo todos los días, estos procedimientos que se han diseñado. Productos y concentraciones a utilizar, muy importante, como lo dijimos en la clase anterior, conocer los tipos de detergente, los tipos de desinfectante y lo que vamos a utilizar, porque si no sabemos la dosificación correcta, o empeoramos la situación o contaminamos los alimentos de manera química. Responsable de la supervisión, que lógicamente debe existir una persona que supervise que todo esto se cumpla al pie de la letra.
Y por último, las acciones correctivas. ¿Qué implican las acciones correctivas? Verificar si hay algún error, verificar si se cumplió y si no se cumplió, qué corrección se va a dar. Y esto nos ayuda a reaccionar de manera pronta y al control de la trazabilidad. Aquí podemos observar de manera breve un pequeño formato, y esto es especialmente el manipulador. No solo tiene que ver con la maquinaria, los utensilios, los equipos en las instalaciones, también el manipulador, y el manipulador se le aplican POEs a sus reglamentos higiénicos. No tocamos el tema en esta presentación porque ya vimos ese tema en buenas prácticas de manufactura. Ahora, ¿cómo diseñar un formato POEs? Lo primero que debemos tomar en cuenta debe llevar el nombre del establecimiento. La segunda leyenda debe especificar qué actividad de limpieza estamos controlando. En este caso serían los desechos sólidos, el manejo de los desechos sólidos. Luego la fecha de control y por último el responsable de la actividad. Y aquí observamos un cuadro de un POEs agregado a lo que es la introducción del formato, y ahí observamos las actividades, la frecuencia, la realización y las acciones a corregir en el control. Y tenemos unas primeras 3 preguntas. No solo las preguntas van a ser según lo que usted diseñó en su programa de limpieza y desinfección. Entonces, realiza de manera efectiva la separación de los desechos sólidos orgánicos e inorgánicos. Cuando hablamos de la frecuencia M, estamos hablando si en la mañana hizo la separación o si la hizo en la tarde o si lo hizo en ambos turnos. Donde dice sí, colocamos un chequecito. Si lo hizo no, pues lo colocamos, y si no, y si es no, qué acciones se deben corregir para el control. Luego utiliza guantes para proteger sus manos del contacto con los desechos. Y el supervisor debe observar si esta persona se pone sus guantes para no contaminar sus manos con los desechos, y debe marcar en qué momento lo supervisa. Y por último, cierra adecuadamente las bolsas para sacar la basura. Ahora, que quede claro, esto es un pequeño bosquejo de un formato de POEs. Debemos de cumplir lo que anteriormente está escrito, que debe contener la frecuencia, las actividades, el control y las acciones a corregir. Aquí faltarían mucho más preguntas, como por ejemplo el manejo adecuado de los desechos fuera de las instalaciones, el lavado correcto de las manos antes de incorporarse a las actividades. Podría también realizarse maneja los desechos sólidos en el proceso de la manipulación, porque lógicamente el manipulador no debe tener toda la basura en su área de trabajo, tiene que irla a dejar al recipiente de la basura, tener uno cerca para estar depositando estos desechos que ya no va a necesitar. Bueno, como tarea quedaría al final de este tema diseñar un formato POEs, y eso es lo que van a presentar para la próxima clase. Espero que este tema sea de mucho interés para las actividades que se hacen en un restaurante, y por lo tanto les deseo un feliz día.